Hola, mis queridos radioescuchas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Vamos a comenzar nuestra primer transmisión en vivo del año. Me da muchísimo gusto que estemos aquí una vez más en nuestra transmisión, como les estoy comentando aquí en persona, Empresa Valora Radio, con un programa, mis queridos radioescuchas, que yo creo que les va a gustar tanto como yo lo he disfrutado. El contenido de este libro que se titula El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday, un joven, porque está muy joven, no creo que llegue a los 40 años, y que pues realmente con mucha sabiduría ha escrito este libro, del cual yo he salido pues muy enriquecido y del cual tengo muchas ganas de compartirles este contenido a través de el título La grandeza está en la virtud. La grandeza está en la virtud o en las virtudes. Y sí, efectivamente, ¿cuál es la propuesta de Ryan Holiday? Que les quiero un poquito a manera introductoria para entrar de lleno a desarrollar con ustedes las tres partes del libro que nos desarrolla Ryan. Bueno, este muchacho eh, se puso como a estudiar, a leer, a, a- a investigar sobre cracks en el mundo, ¿no? De estos personajes que han cambiado la historia, algunos presidentes como George Washington, como Roosevelt, como Benjamin Franklin, como Abraham Lincoln, Winston Churchill, Gandhi, incluso más recientes de la vida empresarial, etcétera, y encontró un común denominador, queridos radioescuchas, de cada uno de estos grandes de la historia. Todos habían leído a los estoicos, especialmente el libro del cual ya haremos un programa que se titula Las Meditaciones de Marco Aurelio, aquel emperador romano, y que, pues bueno, representa a él y muchos otros, como Séneca, como Epicteto y muchos otros más, la filosofía grecorromana, filosofía de los emperadores, y bueno, que realmente es un tesoro de pensamientos, de reflexiones y de carácter y virtud, del cual pues pretendo hoy compartirles y que platiquemos y dialoguemos. De hecho, podríamos decir o preguntar para iniciar el diálogo, ¿tú qué opinas de las virtudes? ¿Qué opinas del estoicismo? ¿Qué te parece este tema de relacionar las virtudes con la grandeza del ser? Bueno, ya nos está, aquí tenemos a la primera persona que nos saluda, Connie Ferrell. ¿De dónde nos estás viendo, Connie? Qué gusto que estén aquí. Estamos volviendo, porque había iniciado el año con algunos viajes, entonces no había podido estar de manera en vivo, repetimos algunos programas, pero bueno, ya estamos aquí para dialogar sobre el obstáculo es el camino, la grandeza está en las virtudes. Bueno, ¿cuáles son estas tres eh, partes en las que este libro está desarrollado? Bueno, tenemos la percepción, ¿sí? ¿Cómo, cómo reaccionamos ante lo que percibimos? Luego, la acción, qué es lo que hacemos ante lo que percibimos, y después la voluntad, cómo perseveramos ante la acción del entorno o de la vida que percibimos. Entonces me parece que estos tres apartados que luego vienen en subcapítulos, yo he seleccionado para ustedes algunos que ya traigo aquí en mi guión para compartirles. Ya nos saluda por aquí también el doctor Luis Manuel desde Tecomán. ¿Cómo estás, mi querido doctor, maestro en ciencias? ¿Cómo te va? Este programa, querido Luis Manuel, conociendo tu perfil, va a ser un programa que debes de capitalizar en tu vida empresarial, porque efectivamente mucho de lo que el empresario necesita para hacer frente a los diferentes retos que nos pone la vida empresarial son nada menos que las virtudes. Y yo tengo por ahí un podcast que se hizo aquí mismo en Valora que se llama Las virtudes del empresario.
Pero bueno, ahora vamos a enfocarnos en estas virtudes de los grandes y sobre todo, más que las virtudes, eh, las conductas, las ideas profundas que nos comparten Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, que son los tres pensadores de esta época que he seleccionado aquí en el guión para compartirte, ¿no? Pero bueno, si les parece, queridos radioescuchas, vamos comenzando con la primera parte, que es la percepción. ¿Cómo interpretamos lo que nos sucede? O sea, el capítulo 1, la parte 1 de la percepción, creo que es muy importante que tengamos esto claro. ¿Cómo interpretamos lo que nos sucede? Entonces, eh, no controlamos lo que ocurre, dice Ryan Holiday, pero sí cómo lo interpretamos. El primer obstáculo no es el problema, sino la historia que nos contamos sobre él. Entonces, bueno, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que pues la mente nos juega unas trampas tremendas y a través de estas trampas o estas historias que nos contamos, realmente estamos haciendo una interpretación de los sucesos que no necesariamente es objetivo. Entonces, pues sí, sí conviene que tengamos muy presente la interpretación de los sucesos. A mí personalmente me ha pasado, yo creo que a todos, ¿verdad? Que hay una situación en la que estamos viviendo y nos causa miedo, nos causa inseguridad, incertidumbre, incluso en alguna ocasión hasta un cierto dolor de pecho, ¿no? Que dices, qué barbaridad, no estoy bien, no estoy a gusto con este sentimiento que tengo ahorita por tal cosa que está sucediendo y que quizás no sabemos por dónde entrarle, ¿no? Pero bueno, entonces, la disciplina de la percepción. No controlamos lo que ocurre, pero sí cómo lo interpretamos. Y dice Epicteto, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Bueno, ¿cuántos programas hemos dedicado a el tema del pensamiento que está constantemente invadiendo nuestro ser y del cual nosotros pues necesitamos tener un control? Marco Aurelio dice, elimina el juicio y habrás eliminado la idea de haber sido dañado. Wow. O sea, si nosotros eh, estamos constantemente haciendo juicios de lo que sucede en vez de ser objetivos, porque el juicio pues está mucho empapado de las experiencias. Séneca nos dice, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Ahí está, querido Radio Escuchas, la clave de nuestra primer parte, la disciplina de la percepción, yo la dejaría aquí con Séneca. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. De hecho, podríamos hacernos la pregunta, una pregunta en esta parte que nos puede centrar. ¿Qué problema estás exagerando hoy solo por cómo lo estás interpretando? Entonces, en la disciplina del coaching, hacernos o hacer las preguntas correctas nos va a llevar a la solución que estamos buscando. Entonces, como ya lo estamos viendo, si nosotros no trabajamos bien la percepción, si no ponemos en paz a la imaginación, si no dejamos de estar haciendo juicios y ser más objetivos, bueno, pues vamos a ser presas de este tema que nos atañe. Otro capítulo que seleccioné del tema de la percepción se titula Tranquiliza tus nervios. A mí me gustó mucho cómo lo mencionó Ryan Holiday, tranquiliza tus nervios, porque me parece que sí, esta sociedad actual está, pues digámoslo, acelerada, ¿no? De hecho, hay un libro del cual tenemos un podcast que te invito a que veas ahí en mi canal de YouTube. Hustle se llama el libro, apresurado. Entonces, este apresuramiento en el que vivimos, pues nos puede llevar a un nerviosismo. Tranquiliza tus nervios, dice Ryan Holiday. La claridad solo aparece cuando la mente está en calma.
El estoico, el virtuoso, podríamos decir, no reacciona impulsivamente, hace una pausa, observa y luego decide. Bueno, ¿quién es el que ha hecho de este punto todo un concepto en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva? Pues nada menos que Stephen Covey. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero la palabra proactivo se usa muchísimo. Y la gente dice, hay que ser proactivo, pero yo casi siempre me fijo que o observo que se usa proactividad como una actividad enervada, o sea, como si fueras muy activo. Pero no, la proactividad es más bien esto que dice Ryan Holiday. El estoico no reacciona impulsivamente, hace una pausa, observa y luego decide. Eso es proactividad. Y dijera Marco Aurelio, mantén la calma. Nada que ocurra es tan grave como parece en el momento. Y Epicteto, si quieres mejorar, aprende a no reaccionar a cada provocación. Si quieres mejorar, aprende a no reaccionar a cada provocación. Y dice Séneca, la mayor cura para la ira es la demora. Todos aquellos que se prenden a la primera, tranquilos, tranquilos, porque la cura es la demora, es aplazar el coraje o la decisión altamente espontánea. Otra pregunta que nos puede llevar a buenas conclusiones, queridos radioescuchas. ¿En qué situaciones reaccionas demasiado rápido en tu negocio o en tu familia? Bueno, pues sí, efectivamente, fíjense que ustedes recordarán que hemos tenido, incluso tuvimos un invitado español, a quien le mando un gran saludo, mi muy querido y estimado sevillano Ignacio Campoy, de donde hablamos de los perfiles DISC y el alto D, o sea, el que es extrovertido orientado a la tarea, es altamente impulsivo y puede caer un poquito en tomar decisiones apresuradas y entonces, por eso dice Ryan Holiday, tranquiliza tus nervios. Un tercer punto, queridos radioescuchas, sobre la percepción, sería la siguiente pregunta. ¿Qué depende de ti? ¿Qué depende de ti? ¿Por qué? El poder personal, dice Holiday, comienza cuando separas lo que controlas de lo que no. La energía debe ir solo a lo primero. Entonces, tenemos que identificar lo que depende de nosotros y ahí es donde debemos de actuar, porque lo que no depende de nosotros, como dice Ryan, nos quita energía. Pero dice Epicteto, hay cosas que no dependen de nosotros. Perdón, hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Marco Aurelio, haz lo que esté frente a ti con seriedad, sin distraerte por lo que no te corresponde. Bueno, cuántos libros, yo recuerdo mucho a John Maxwell en varias de sus obras donde dice, no te estés metiendo donde no es tu campo. Séneca, quien sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Creo que de las 3 frases de estos estoicos, nos vamos a quedar con la de Séneca para el cierre de depende de ti. ¿Quién sufre más? ¿Quién sufre antes de que sea necesario? Sufre más de lo necesario. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué te está quitando la paz y no depende realmente de ti? Bueno, pues espero, mis queridos radioescuchas, que estén aquí igual que yo, súper, súper em, contentísimos, ¿no? Bueno, ya nos está saludando por aquí Cristian Constantino, eh, Carlos Ramos, Ulises y Reina, qué gustazo que estén aquí. eh, Qué padre. Muchísimas gracias por estar en el programa. Pues estamos aquí con el tema de los estoicos, ¿verdad? Con este super libro de El obstáculo es el camino y hemos hecho ya el tema, hemos cerrado el tema de que la percepción es algo que tenemos que ser objetivos y no hacerle tanto caso a la imaginación. Vámonos a la acción, que es la segunda parte, la parte central del libro, la disciplina de la acción. El estoicismo no es pasividad, es acción correcta, persistente y con propósito, incluso en condiciones difíciles.
Yo tengo un coachee que hemos trabajado esta parte, querido Radio Escucha, que muchas veces en la vida podemos, pues como todo, ¿verdad? Tener retos, tener situaciones complicadas y difíciles, y a veces nosotros quizás ponemos eso de pretexto para no lograr nuestros propósitos o lo que se espera de nosotros. Entonces, aquí como dice Ryan Holiday, ¿no? Tienes que tener acción con propósito, ¿verdad? Y bueno, pues aquí espero que todo esto que estamos aquí comentando, ya veo aquí los comentarios, muchas gracias. eh, este, sigamos adelante con nuestro itinerario. Entonces, bueno, eh, dice Marco Aurelio, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Sí, no podemos estar evadiendo realidades todo el tiempo, sino que hay que saber, y es difícil, pero es virtuoso, enfrentar los escenarios como vienen. Séneca, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que son difíciles. En otras palabras, diríamos que Séneca dice, somos nosotros los que complicamos más las cosas. No podemos decir que no hay situaciones complicadas, pero si nosotros no nos atrevemos a hacerlas, como diría Brian Tracy, no nos tragamos ese sapo, pues lo hacemos más complicado. Epicteto, primero di a ti mismo quién quieres ser, luego haz lo que tengas que hacer. Bueno, esta idea de la autopercepción y de la autodeterminación tan importantes para hacer frente a todo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, si les parece, sería, ¿qué acción concreta has estado posponiendo por miedo o incomodidad? Pues sí, efectivamente, nos podemos sabotear por un cierto miedo, por una cierta forma de ser, y la mente nos va jugando esas trampas terribles, ¿no? Bien, pues aquí estamos, queridos radioescuchas, muy contentos de poder compartir este primer programa. Dice otra vez, el segundo apartado de la acción, de la disciplina de la acción, sigue el proceso. El éxito no es un evento, dice Ryan Holiday, es un sistema. El estoico confía en el proceso diario, no en resultados inmediatos. Yo creo que esta parte del libro en la acción es muy importante y tiene mucho que ver con otras cosas que hemos comentado en otros programas, como el programa del libro de Darrell Hardy, El efecto compuesto. ¿Sí? O sea, nosotros, si comprendemos que el éxito es un sistema, pues no tenemos por qué desesperarnos. Es como si dijéramos, el, el pastel son ingredientes y recetas. Entonces, no podemos simplemente por aventar los ingredientes esperar el pastel, sino tenemos que hacer todo lo que se tiene que hacer y resultará lo que esperamos. Marco Aurelio, concéntrate en hacer bien lo que tienes entre manos. Séneca, la constancia es lo que convierte lo ordinario en extraordinario. La constancia. Y Epicteto dice, ningún gran logro se construye de golpe, ¿no? Yo me quedaría con la de Séneca otra vez, ¿no? La constancia es lo que convierte el ordinario en extraordinario. Preguntémonos, querido Radio Escucha, ¿qué hábito pequeño, bien hecho todos los días, cambiaría tu negocio o tu vida? ¿Sabes qué hábito podría lograr eso? La lectura. La lectura va a ser algo que te va a ayudar muchísimo porque es un hábito que va a nutrir de muchas opciones las decisiones que tienes que ir tomando a lo largo del camino. Y vaya que siempre serán pues diferentes. Dice Luis Manuel, eh, bendecido día, coach. Saludos. Muy interesante el tema. Controlar a la mente, cambiar al modo positivo a pesar de los retos que van saliendo en el camino, arriba de la línea y accionar. Cristian Constantino. Bendecido día, coach. Joaquín, Dios lo bendiga siempre a usted y a su familia. Un abrazo fuerte. Bueno, pues igual para todos ustedes.
Vámonos, si les parece, con el último punto de la acción. Acuérdense que vamos de la percepción, la disciplina de la percepción a la disciplina de la acción. El tercer punto de la acción es lo que es correcto es lo que funciona. La ética no es un lujo, es una ventaja competitiva. A largo plazo, lo correcto siempre termina siendo lo más efectivo. Bueno, yo se los digo con mucho orgullo, pero también, ¿cómo podría decir? Con mucho reconocimiento más bien, todos esos dueños de negocio que se han enfrentado a situaciones en las que, pues a veces, ¿verdad? Este mundo que de repente se deja llevar por la, pues no digamos por la corrupción así en general, sino por el lado fácil. Bueno, no cabe duda que cuando la ética, la moral, el bien hacer las cosas, tomar las decisiones correctas, pues es de gran ayuda. Yo, yo, yo lanzo de veras un sentido mensaje, no quiero generalizar, pero sí es una pena y una tristeza ver cómo ninguna empresa puede hacer negocios con las instituciones públicas como es los gobiernos, los municipios o todas estas instituciones sin que haya elementos de corrupción. Lanzo un llamado a todos los funcionarios que pues en México somos un país de católicos y tienen que reaccionar como dice este Ryan Holiday, ¿sí? Haciendo las cosas con ética. Pero digo, sin generalizar, habrá gente que lo haga correctamente, pero yo sí he visto que en esos niveles la corrupción es terrible, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos, aquí hay alguien que está de acuerdo conmigo, ya me lo está diciendo con señas, pero dice Marco Aurelio, si algo no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Séneca, la integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie te está mirando. Qué frase de Séneca. Y Epicteto, nunca comprometas tus valores por conveniencia. Bueno, pues lanzo este punto de lo que es correcto es lo que funciona. Oigan, nos los están diciendo los estoicos hace 2000 años, querido Radio Escuchas, o más de 2000 años, y no estamos hablando de religión. Entonces, quiere decir que la ética existe. Entonces, ya, dejar de estar haciendo actos corruptos para todo el mundo. Imagínense cómo transformaríamos esta sociedad. Y la pregunta que creo yo nos podemos hacer es, ¿qué decisión difícil necesitas tomar hoy para ser congruente contigo mismo? Sí, pues la congruencia interior, pues es precisamente la que nos va a llevar pues, pues a sentirnos tranquilos, ¿no? A tener una paz de que hacemos las cosas correctas. Y eso no tiene precio. Bueno, pues vámonos, queridos radioescuchas, a la tercera parte, que es la disciplina de la voluntad, cómo soportamos y trascendemos. Dice Ryan Holiday en su libro, aceptar la realidad no es rendirse, es fortalecerse. La voluntad es resistencia, paciencia y sentido. Eh, sí, definitivamente la voluntad pues es la gran nave. Yo en el libro de estos coaching de su servidor, hablando de las virtudes, menciono que las virtudes son esa fuerza interior que dirige el actuar humano hacia el bien deseado. Y lo tengo tan grabado que digo, no ocupo ver mi libro para compartírselas. La virtud es esa fuerza interior que dirige nuestro actuar hacia el bien deseado. No importa que haya nubarrones o tentaciones que nos desvíen, la voluntad nos llevará a ese punto. Pero bueno, ¿qué nos dice Marco Aurelio? Acepta lo que te toca como, como si lo hubieras elegido. ¿Sí? Esta es mi situación. ¿Cuántas veces no hemos visto en todos los ámbitos de la vida, familiar, personal y profesional, empresarial? ¿Por qué me tocó esta situación? No, mejor di lo que dice Marco Aurelio. Acepta todo lo que te toca como si lo hubieras elegido.
Y Epicteto, no busques que los acontecimientos ocurran como deseas, desea que ocurran como ocurren. Aquí me quiero referir también a la divina providencia, ¿no? Pero para esto tenemos que tener fe. Y como estamos hablando de los estoicos, que no es un tema de religión, aunque, claro, nosotros con la formación, la doctrina católica, pues tenemos unas guías de lo que es lo bueno y lo malo. Pero definitivamente el ser está dotado y capacitado para ser un ser ético. Pero bueno, aceptar las cosas como ocurren, yo quiero relacionarlo, queridos escuchas, con una definición de agradecimiento que aprendí de un sacerdote en diciembre, el padre Luis Carlos, a quien le mando un afectuoso saludo. Vive acá en los Altos de Jalisco. Dice, ¿qué es el agradecimiento? El agradecimiento es prepararnos para recibir lo que viene. ¿Qué es lo que viene? No lo sabemos. Hay cosas que sabemos que vendrán porque hemos hecho una u otra cosa, pero aún así no tenemos la certeza de aquí sí será. Por eso dice Epicteto, no busques que los acontecimientos ocurran como deseas, desea que ocurran como ocurren, como es la vida. Y Séneca, el fuego prueba el oro, la adversidad prueba al hombre. Preguntémonos, ¿qué situación difícil podría estar fortaleciéndome hoy? O sea, todas las complicaciones de la vida no tienen otro punto, mis queridos radioescuchas, más que estar en ella. Dice Antonio Pérez, necesitarías encuentro de virtudes. Necesitarías encuentro de virtudes. Antonio, pero aquí estás, eh, ¿qué nos estás diciendo con tu frase? Sí, claro, yo creo que todos necesitamos ese encuentro, pero a lo mejor tienes algo por ahí, un curso, unas conferencias. Cuéntanos un poquito, Antonio. Y Carlos Ramos, la lucha es todos los días. La oración alimenta el espíritu y nos fortalece para avanzar por el camino correcto. Exactamente. Yo veo que tú, mi querido Carlos y Reina, tienen una visión tan profunda de la vida. Por eso les va tan bien en todos sus proyectos. Bueno, hay un capítulo aquí en el libro de Holiday que se titula Construye tu ciudadela interna. Y dice Ryan, la verdadera fortaleza interna, cuando gobiernas tu mente, dice, perdón, la verdadera fortaleza es interna. Cuando gobiernas tu mente, nada externo puede dominarte. Y Marco Aurelio dice, en ningún lugar puede el hombre hallar un retiro más tranquilo que en su propia alma. Epicteto, nadie es libre si no se gobierna a sí mismo. Y Séneca, la mayor riqueza es la autosuficiencia interior. Yo me quedaría con la de Epicteto, ¿no? Nadie es libre si no se gobierna a sí mismo. La pregunta, querido Radio Escuchas, ¿qué te roba la paz y le estás dando demasiado poder? Sí, efectivamente, si no tenemos pues esa vida eh, pensante, reflexiva, efectivamente nos podemos desestabilizar. Yo así lo creo y la verdad que leyendo a Ryan Holiday lo vamos encontrando. La 9, medita en tu mortalidad. Escogí este tema, este apartado de los varios que tiene el libro. O sea, no se vayan a quedar, queridos radioescuchas, solo con estos 9 puntos de 3 de cada uno de las partes del libro, percepción, acción y voluntad, sino anímense a leerlo porque la verdad que las diferentes formas en las que Ryan Holiday nos va proponiendo que el obstáculo es el camino, pues bueno, nos va, por lo menos a mí, a dar una serie de guías y de conductas internas que podemos trabajar para vivir mejor. Medita en tu mortalidad. Recordar que la vida es finita nos da urgencia, enfoque y gratitud. No es morbo, es claridad. Entonces, no evitar el tema de lo finito que somos y también de que pues no necesariamente vamos a vivir el tiempo que nosotros pensemos, sino
tenemos un tiempo y no lo sabemos y por eso vivimos agradecidos para recibir lo que viene. Dice Marco Aurelio, no actúes como si fueras a vivir 10,000 años, la muerte te observa. Y Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho tiempo. Epicteto, mientras vivas, mientras sea posible, sé una buena persona. Híjole, qué frase de Epicteto, ¿no? Yo creo que para todos nuestros temas que hemos trabajado sobre el dominio del tiempo, el llevar una agenda, el cumplir propósitos, pues quedémonos con esta frase de Séneca. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho tiempo. Si hoy fuera tu último día profesional, ¿qué harías diferente? Wow, pues muy interesante, ¿no? Entonces, pues el obstáculo no es el enemigo, es el maestro. La percepción nos da claridad, la acción nos da avance y la voluntad nos da fortaleza. Serían como las tres cosas que podríamos, queridos radioescuchas, eh, incluir como una especie de conclusión. Dice Cristian Constantino, yo estoy haciendo seguimiento a los clientes, pero bueno, la ligera ventaja poco a poco, primero Dios. Bien, Cristian Constantino, tenemos una cita pendiente, por favor. Ya he estado saliendo en este inicio de año, pero tienes tiempo en mi agenda y con mucho gusto vamos a trabajar en esos seguimientos para que tengas muchos más resultados en tu parte comercial. Bueno, pues a mí me gustaría cerrar nuestra emisión de hoy con este gran libro, con esta gran propuesta de Ryan Holiday. Quiero volverles a recordar cómo este hombre estudió a los grandes, a los cracks de la historia y se da cuenta que cada uno de ellos leyó, todos leyeron las meditaciones de Marco Aurelio, pero claro, a los demás, Epicteto, Séneca, y otros más estoicos que pues nos han ofrecido pues unas frases, unas reflexiones profundas, no nada más romanos, habla de Sócrates, de Parménides, todos los griegos que fueron todavía antes que los romanos. Y, y bueno, haber propuesto que el obstáculo es el camino con estas tres como este trípode, ¿no? La percepción, sí, que es no dejarnos engañar o irnos con la finta en las cosas que suceden en la vida, darle mucha vuelta a la imaginación, la acción, que es una determinación independientemente de lo que suceda, y la voluntad, que es ese gran motor que nos va a ayudar. Bueno, vienen unos programas próximamente, queridos radioescuchas, muy buenos. Me voy a animar a anunciarles el libro de las 7 leyes espirituales de Deepak Chopra, y creo que nos va a poder conjuntar con este libro que acabamos de dialogar aquí con todos y les agradezco muchísimo la interacción que han tenido. Espero que haya sido de buen nivel de reflexión junto conmigo y que sigamos adelante en este 2026 que comienza con muchas de las aportaciones que los autores y que además que son personas que lo viven y que lo transmiten de una manera enorme. Entonces, bueno, el obstáculo es el camino, la grandeza está en las virtudes, es el título de nuestro programa de hoy y no olvidemos la acción, la percepción, la acción y la voluntad. Siempre, si crecemos en estos tres puntos, podremos hacer frente a todos los retos y vicisitudes que nos tiene la vida. Bueno, pues vamos ya a terminar nuestra emisión de hoy. Les mando un saludo muy afectuoso, que Dios me los bendiga a todos y nos vemos en la próxima emisión en vivo de Valora Radio. Muchas gracias.